En esta sección vamos a explorar 4 temas que atañen bastante a los circuitos lineales: el concepto de cortocircuito, circuito abierto, qué es un nodo y cómo debemos tratar las resistencias cuando están ubicadas circuitalmente en serie o en paralelo. Comencemos explorando el concepto de cortocircuito. Normalmente un cortocircuito lo asociamos a una descarga eléctrica grande o cuando ocurre algún problema eléctrico y nuestros dispositivos producen chispas y terminan quemándose. O también cuando encontramos un cable al cual por alguna razón al conectarlo pasa mucha corriente a través de él, se calienta y se prende en llama. Pero eléctricamente, ¿qué podríamos denominar como cortocircuito? Un cortocircuito se puede expresar como una parte del circuito en la cual la resistencia que ofrece esa sección del circuito a la corriente es cero. O sea que en esa sección hay 0 ohmios de resistencia. En la práctica no es posible que no encontremos una resistencia de 0 ohmios, pero sí podemos encontrar zonas del circuito en la cual la resistencia es extremadamente baja. Entonces nos surge la pregunta: ¿por qué cuando ocurre un cortocircuito nos podemos electrocutar o nuestros dispositivos se encienden en llamas, nuestros cables se queman, se derriten? Esto es debido a la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Sabemos que si utilizamos la definición más estricta de cortocircuito, en el cual la resistencia es 0, pues al dividir B entre 0, el resultado nos daría infinito, es decir, corriente igual a infinito. Una corriente extremadamente alta, al ser un flujo inmenso de electrones que se desplaza por un material, puede producir calentamiento del material, y si el material no tiene la capacidad de facilitar el paso de todas esas cargas, se puede quemar y dañar. En el caso de un aparato electrónico, cuando se le exige demasiada corriente, normalmente los componentes que no soportan esa cantidad de corriente, pues se nos van a deteriorar o se nos van a quemar. Por eso existen los fusibles. Un fusible es un dispositivo eléctrico que está diseñado para dañarse o quemarse si alguna corriente superior a su capacidad ocurre. Por esto es que encontramos en muchos de nuestros aparatos electrónicos un pequeño fusible que nos va a proteger contra cortocircuitos. Si hacemos una mala conexión y se exige una corriente muy alta en el circuito, pues este dispositivo se va a quemar, y al quemarse no va a permitir más flujo de corriente y va a proteger el resto de los componentes de nuestro aparato electrónico. Supongamos que tenemos un cargador de celular y que él entrega 5 voltios, y en las especificaciones nos puede decir que la corriente máxima de salida de ese cargador, digamos que sea de 1 amperio. Si yo tengo 5 voltios y normalmente la resistencia de carga de mi celular, pongamos un valor que fuese de 500 ohmios, tendríamos que nuestro cargador entrega una corriente de 0.01 amperios, que equivale a 10 miliamperios. Pero ¿qué pasa si por alguna razón el extremo de nuestro cargador toca una parte metálica o se humedece y la resistencia ya no es de 500 ohmios, sino que se nos baja a un valor de 2 ohmios, supongamos? Tendríamos 5 voltios que entrega nuestro cargador dividido entre 2 ohmios, que va a ser la condición que se va a presentar porque lo mojamos, porque lo unimos con un metal, lo que es el extremo del cargador, y entonces le vamos a pedir más corriente. ¿Cuál sería esa? 2.5 amperios, que a pesar de que no es producido por un corto en el sentido estricto de la palabra, o sea, por una resistencia de 0 ohmios, sí es una corriente muy alta y va a producir un daño en nuestro cargador. Al final, lo que nos debe quedar en mente es que un cortocircuito es una parte del circuito con una resistencia extremadamente baja, teóricamente 0, que va a generar una gran demanda de corriente y que puede destruir nuestros dispositivos electrónicos. Por otro lado, ¿qué es un circuito abierto? Un circuito abierto se puede expresar como una sección del circuito que presenta un valor de resistencia infinita, la cual no nos va a permitir el paso de la corriente. En la práctica podemos asociar un circuito abierto como un interruptor que está abierto, o como una zona donde tenemos un conductor o un dispositivo que se ha dañado y que no permite el paso de la corriente. Observemos este esquemático que tenemos acá. Cuando cerramos el switch, la corriente puede fluir y desde la batería llega corriente a la lámpara y esa se enciende. Cuando abrimos el switch, la lámpara se apaga debido a que no hay corriente que esté fluyendo. Este switch, al estar abierto, tiene una resistencia infinita,
ya que no permite el paso de la corriente. Hablemos de la ley de Ohm respecto a esto. La ley de Ohm me dice que la corriente es el voltaje sobre la resistencia. ¿Qué sucede cuando la resistencia es extremadamente grande? Pues la corriente va a ser pequeña. En el caso de un circuito abierto, cuando la resistencia es infinita, la corriente va a ser cero. Normalmente eso se va a presentar en los interruptores o cuando nuestros conductores o algún componente se nos ha quemado y se ha dañado y no permite el paso de la corriente.